Pues buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por asistir esta tarde a la tercera edición de las Jornadas de Historia y Patrimonio. Por supuesto, agradecerle a todos los organizadores de estas terceras jornadas su trabajo, su pasión por lo que hacen y, bueno, pues igualmente a todos los ponentes, investigadores, asociaciones culturales y amigos del patrimonio y de la historia de Totana que hoy nos acompañan. Es un verdadero honor para mí, como concejal de Cultura, daros la bienvenida a esta tercera edición de las Jornadas de Historia y Patrimonio, un espacio que ya se ha consolidado como punto de encuentro para el diálogo, la investigación y la puesta en valor de nuestro legado común. Estas jornadas nacieron con un propósito claro: conocer, proteger y difundir nuestra historia y nuestro patrimonio, entendiendo que solo se conserva aquello que se ama y solo se ama lo que se conoce. Totana es una ciudad con siglos de historia, heredera de culturas que dejaron su huella en nuestro territorio. Y desde el yacimiento argárico de la Bastida, joya arqueológica de relevancia internacional, hasta los vestigios íberos, romanos, islámicos de las Cabezuelas, que aún perviven en nuestra identidad colectiva, todo ello nos ha formado como comunidad. Cada rincón de Totana, sus ermitas, alfarerías, sus casas solariegas, su patrimonio religioso y su entorno natural, nos habla del esfuerzo y del talento de generaciones que construyeron con sus manos y su espíritu lo que hoy somos. Y es nuestra obligación como administración y como ciudadanos proteger y transmitir ese legado a las generaciones futuras. Quiero destacar el trabajo de todos los historiadores, arqueólogos, técnicos municipales, asociaciones y voluntarios que hacen posible que el patrimonio de Totana siga vivo. Sin su compromiso y su pasión no podríamos avanzar en la tarea de conservar lo que nos identifica como pueblo. Estas jornadas son también una invitación a reflexionar sobre los nuevos retos que afrontamos: la sostenibilidad del patrimonio, la digitalización, la educación patrimonial y la participación ciudadana. Porque el patrimonio no es un recuerdo inmóvil del pasado, sino un recurso vivo que puede generar desarrollo, conocimiento, turismo responsable y orgullo de pertenencia. Desde el Ayuntamiento de Totana queremos reafirmar nuestro compromiso firme con la preservación, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural y etnográfico del municipio. Continuaremos impulsando proyectos de restauración, actividades educativas y colaboraciones con universidades e instituciones para seguir poniendo a Totana en el lugar que merece dentro del mapa cultural de la región de Murcia. Agradezco profundamente a todos los organizadores, ponentes y en especial a Ignacio Martín Lerma y a los asistentes de hoy su participación en esta tercera edición. Que estas jornadas nos sirvan para seguir construyendo entre todos una Totana que mira al futuro con la fuerza de su pasado y la ilusión de su futuro. Muchas gracias y que sean unas jornadas fructíferas, inspiradoras y llenas de orgullo por nuestra historia. Muchas gracias. Sí, tenéis que pegaros al micro, si no, acoplamos. Así. Sí. Ahí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, igual me he pegado demasiado. No, yo bajo. Tú pegate todo lo que quieras. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. La verdad es que creo que estamos de enhorabuena, ¿no?, que podamos celebrar estas terceras jornadas. Empezamos precisamente hace 3 años con esta iniciativa tan yo creo que singular en cuanto a que no estábamos cubriendo, creo que parte de la historia de Aledo y Totana, que era significativa y que merecían una jornada, y por eso digo que yo creo que estamos de enhorabuena que tengan continuidad en el tiempo. Como bien ha dicho Maribel, yo creo que es fundamental difundir, investigar, sobre todo en cuanto a la historia de Aledo y de Totana, que como bien sabemos todos, tenemos una historia muy ligada a lo largo de los siglos, y ello ha hecho que tengamos nuestra idiosincrasia personal en los pueblos, tanto en Aledo como en Totana. Por otra parte, yo que soy amante también del patrimonio inmaterial, creo que el patrimonio inmaterial y el patrimonio arquitectónico y el patrimonio histórico que tenemos tanto en Aledo como en Totana, se produce una sinergia y algo fundamental para la evolución de nuestro municipio, y quizá por ello
la importancia, ¿no?, de que estas jornadas se celebren, de la investigación, de la labor de los investigadores y de las ponencias que se van a llevar a cabo y todas las actividades, porque sin duda alguna pues acercar la historia a los vecinos, a la gente del pueblo, que conozcamos y sigamos conociendo con más detalle todo lo que se refiere al patrimonio de Aledo Totana, pues nos hace, ¿no?, ilusionarnos y que precisamente estas jornadas continúen en el tiempo. Precisamente la semana pasada, desde Aledo estábamos en la propuesta que se quiere llevar a cabo una red de conjuntos históricos de la región de Murcia. O sea, hay 9 municipios. Aledo tenemos la suerte desde el año 85 de tener este conjunto histórico en su casco antiguo, y para ello pues creo que juega un papel fundamental pues una jornada de este tipo y todos los trabajos de investigación, como bien decía, que se hagan en base a esto, porque bueno, José Antonio, que está por ahí, del CID, se decían hace unas cuantas décadas, se decían unas cosas sobre Aledo, hoy conocemos otras, pues bueno, creo que un ejemplo claro de la labor necesaria de la investigación. Así que nada, muchísimas gracias por continuar con estas propuestas. Nosotros seguiremos apoyando y bueno, y creo que también lo que nos ilusiona también es que estas jornadas precisamente se celebren un año en Aledo y otro año en Totana, pues creo que también es de celebrar que de esa manera hermanemos a través del patrimonio y de la historia de nuestro municipio, pues algo que ha venido surgiendo o se ha venido haciendo a lo largo de los años, y es esa vecindad y esa comunidad que tenemos que conservar. Así que, David, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y bueno, y seguiremos atentos a todas las ponencias que se vayan a hacer durante hoy y mañana. Bueno, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento a los medios de comunicación que están siempre al pie del cañón y cubriendo este tipo de actividades de difusión, que al fin y al cabo pues esto es para el pueblo de Totana y de Aledo, y pues seguro que los que no han podido estar aquí lo disfrutarán a través de los medios. Agradecer por supuesto también la colaboración siempre con el Ayuntamiento de Totana, personalmente hoy con Maribel, que nos acompaña aquí, y por supuesto siempre con el Ayuntamiento de Aledo también, con Javi. Pues muchas gracias por estar aquí en la presentación también. No me quiero olvidar también de la colaboración, creo tan importante también, con una entidad como es la Universidad de Murcia. Para nosotros era fundamental que colaborasen con estas jornadas y trabajar con ellos. Y bueno, pues así lo hacemos a través de las sedes permanentes de Aledo y Totana ya por 3er año consecutivo. A los demás, pues compañeros, amigos, amantes de la historia o interesados por ella, que pues imagino que somos todos los que estamos aquí hoy, agradeceros vuestra presencia aquí. Hoy abrimos las puertas a la 3er edición de estas jornadas de historia y patrimonio de Aledo y Totana. Y lo hacemos con un lema este año, pues creo que tan inspirador como desafiante, ¿no? Nuevas voces y nuevas perspectivas. Aquí abajo está el cartel de este año, que pues maravilloso, por cierto, y ahora lo presentarán los propios realizadores, lo cual creo que es una suerte además contar con ese añadido este año. Y como digo, pues un lema que nos invita no solo a pensar o a mirar hacia el pasado, sino sobre todo a intentar mirar de otro modo. Si hay algo que creo que la gran mayoría de historiadores, y bueno, aquí veo bastantes caras conocidas de la profesión, si hay algo que creo que tenemos en común es que la historia no es una pieza que vemos en un museo o observamos de lejos. Desde luego tampoco es pues los documentos que observamos en un archivo, sino que la historia pues es una conversación siempre viva, cambiante y latente. Y bueno, pues me enorgullece pues que estemos aquí participando, ¿no?, de esa conversación. Totana y Aledo, pensamos desde la organización de las jornadas, son mucho más que nombres en un mapa de la región de Murcia. Son memorias, son arquitectura, son arqueología, son paisaje, son recuerdos y tradiciones que conservan, ¿no?, nuestros municipios. Son el eco de quienes levantaron sus torres, cada una a su manera, pero que ambos municipios tenemos, de quienes trabajaron sus tierras y de las manos que trabajaron su arcilla, otra cosa más que tenemos en común. Historias que tejieron una comunidad pues entre dos municipios
como bien comentaban, hermanados, a través de un esfuerzo silencioso durante años. Es la historia de quienes quieren redescubrir y los que todavía pues tienen algo que decir sobre el patrimonio y sobre la historia de Totana, ¿no? Estas jornadas nos recuerdan que preservar el patrimonio pues no es solo un acto de nostalgia o de, como decía antes, mirar al pasado, sino que también creemos, yo creo todos los de la organización y los que estamos aquí presentes, que es un acto de responsabilidad, ¿no? Que cuidar nuestra historia y reforzar nuestra identidad es importante y que la mejor manera de protegerla pues es escuchar precisamente esas nuevas voces que teníamos en cuenta en el programa de este año. Nuevas voces que yo creo que intentan pues reinterpretar esa historia con sensibilidad y desde luego con bastante rigor, como lo vais a comprobar en las actividades de este año. A todos los que participáis, investigadores, ponentes en general y por supuesto vecinos de Aledo y Totana, pues gracias por aportar vuestra mirada propia y vuestra voz. A todos los asistentes, pues por supuesto, pues espero que disfrutéis a lo largo de esta tarde y de mañana con un reencuentro pues al final con nuestras tradiciones, con nuestra historia y en definitiva con nuestras raíces. Sin más, pues agradecer a todos vuestra presencia aquí y espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, vamos a... Sí, nos hacemos una foto y ahora pues comenzamos con la primera actividad, ¿no? Con la ponencia que va a presentar José Antonio Guerao junto con los realizadores del cartel y del cómic de Superpatrimonio. ¿Estoy operativo? Sí. Bueno, lo primero, muy buenas tardes, ya casi noches, y yo me sumo a la enhorabuena que transmitía David, porque nos planteamos dónde hacer este evento este año, porque en Aledo el año pasado fue una cosa magnífica, y bueno, pues yo creo que al final acertamos, ¿no? El espacio es digno de lo que nos van a contar los ponentes, y bueno, vamos a intentar hacer una breve presentación de lo que ha sido o de lo que es todavía el proyecto de Totana y Superpatrimonio. Hoy no estaba previsto que yo estuviese aquí arriba, y alguien que me conozca dirá que no se lo cree, pero no estaba previsto. Si veis el cartel que anuncia un poco el evento, estaba previsto que hoy estuviese aquí David y que estuviese Paula. Y resulta que Paula pues no ha podido estar porque, bueno, pues por motivos profesionales. Ahora veremos un vídeo que nos ha mandado, pues la tenemos un poquito distante, está en Estados Unidos ahora mismo. Y bueno, pues entonces voy a hacer yo un poquito de introducción de cómo surge la idea del cómic de Totana y Superpatrimonio. Y bueno, lo primero que quiero decir es que bueno, esto surge, no sé si por una deformación profesional, de esa doble formación de docente y de arqueólogo, y pues rondaba en la cabeza ya esa idea de intentar hacer llegar el patrimonio de una manera diferente, pero sin el concepto edad, es decir, algo que fuese accesible, que fuese atractivo en un espectro de edad pues amplio, desde chicos, adolescentes, a personas pues que tuviesen inquietud por conocer el patrimonio de Totana en este caso. Y bueno, pues entonces la idea fue la de crear un cómic. Y yo hasta ese momento, hace 2 años, pues ni siquiera conocía a la persona que me acompaña, ni a Paula. Y bueno, pues me busqué un buen escudero, como luego dicen por ahí, y ese escudero se llama Alfonso Cánovas, que es profesor también de secundaria. Y pues bueno, empezamos a investigar y nos hablan de 2 personas que además son totaneras. Digo, pero si es que la idea era buscar un cómic eminentemente totanero. Y entonces, pues bueno, surge este equipo de trabajo que encabezamos 2 profesores de secundaria y 2 artistas con mayúsculas, ¿no? Porque ahora vaya a ver, bueno, muchos conocéis ya el cómic y el trabajo ha sido una cosa fantástica con una aceptación que a día de hoy yo todavía se lo comentaba a Ignacio, que ahora también diré unas palabras sobre nuestra relación de hace muchísimos años. Y bueno, pues le comentaba que ya en el primero de los cómics ya vamos por 900 ejemplares vendidos, es decir, que ha tenido una aceptación, algunos vendidos y otros no, en los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, como digo, era acercar el patrimonio y lo que quisimos es darle un rigor histórico, por supuesto, no podía ser de otra manera.
Entonces, pues el cómic estaba estructurado, ahora David se centrará en la parte más artística, pues en un contenido histórico. El primero, los elementos patrimoniales más interesantes a nuestro modo de ver, o quizás más conocidos, pero ofertarlos de otra manera. Y luego lo que sí que quisimos hacer es, en cada uno de los casos, primero fue el primer cómic, era sobre bienes inmuebles, es decir, pues el yacimiento de la Bastida, las Cabezuelas, la Santa. Y el segundo volumen, pues ya se nos ocurrió, que ahora David también hablará sobre todo esto, pues crear la figura de un villano, de un inculto, que atacaba el patrimonio inmaterial de Totana, la Semana Santa, la música, y todo eso rematado con una colección de fichitas al final del cómic que explicaba, daba un contenido riguroso y con unas recomendaciones bibliográficas básicas sobre lo que estábamos contando, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poquito plantear ese formato, y desde luego pues todavía pues encantados del resultado que pudimos obtener. ¿Quiénes son? Ya digo, la parte de historia en este caso es la menos relevante. En este momento lo más significativo fue la aportación y el descubrimiento que supusieron estas dos personas. Pues a David lo conozco sin darme cuenta también un poquito de tiempo, porque David tiene una formación ya desde joven, la vena artística corría por sus venas, porque no voy a hacer publicidad de mi instituto, pero estudió el bachillerato de artes en el Ibáñez Martín de Lorca, y bueno, pues ya me cruzaría con él por los pasillos, pero no tuvimos ocasión de conocernos. Eso quiere decir que ya pues desde una edad temprana se mascaba el talento artístico en David. Luego pues culminó su formación en la Escuela de Diseño de Murcia, y bueno, pues ahí está con sus proyectos, trabajando. Y en el caso de Paula, pues totanera también. Ella sí que tuvo una formación por la otra vía, que es por la parte universitaria. Ella se ha graduado en Bellas Artes y está realizando el doctorado en la Universidad de Murcia. Y ahora pues resulta que después de tener nuestro programa ya enfocado y planteado, le ha surgido un proyecto de trabajo con la universidad, con una beca en Estados Unidos, y bueno, pues lo que hemos pedido, era bastante difícil que a esa oferta pudiese renunciar por estar esta noche aquí con nosotros. Entonces lo que le hemos pedido es que nos mande un vídeo que dura 5 o 6 minutos, pero ella quería estar presente esta tarde aquí con todos nosotros. Entonces, si quieres, Raúl, vamos a poner el vídeo. Buenas noches, muchísimas gracias por contar con mi intervención para las terceras jornadas de Historia y Patrimonio de Aledo y Totana. Me encantaría estar allí, pero estoy ahora mismo en Estados Unidos haciendo un proyecto artístico que, como veis, me pilláis en pleno proceso creativo y montaje de la exposición. Y nada, si alguien va a venir próximamente a Ohio, lo invito a venir a esta exposición que voy a hacer. Bueno, me vengo al estudio para evitar interrupciones y desarrollar esta videoconferencia con total normalidad. Como bien he dicho, es un placer para mí participar en estas jornadas y compartir con vosotros la experiencia de Superpatrimonio. Como veis, he elegido esta imagen de presentación, que fue la primera imagen que utilizamos cuando presentamos el primer cómic en el casino de Totana, y me ha parecido bonito recordarla y ponerla en valor. Y bueno, para mí Superpatrimonio ha puesto una forma diferente y, en mi opinión, muy enriquecedora de acercar nuestro patrimonio a toda la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes. Creo que hemos conseguido llegar a toda la sociedad, desde los más jóvenes hasta los más adultos, y bueno, ese era precisamente uno de nuestros objetivos. Y sinceramente creo que ha sido gracias al formato cómic, que ha sido un auténtico acierto. Esta idea fue de Guerao y a mí me pareció fenomenal, porque pretendemos llegar sobre todo a los jóvenes, pero ¿cómo llamar su atención, no? Porque al final, en un mundo lleno de pantallas, de interrupciones, de distracciones constantes, de inmediatez, necesitábamos crear algo, ¿no?, que causara ese impacto y que pudiéramos de esta forma atraer su atención. Y el cómic nos permitió hacerlo de una forma, yo creo que muy divertida, visual y educativa. Sin duda
fue el formato más acertado para transmitir el mensaje que queríamos compartir. Y a nivel personal, para mí este proyecto fue especialmente interesante porque, aunque soy de Totana, descubrí muchísimas cosas que no sabía. Totana tiene un patrimonio cultural enorme, pero muchas veces no somos del todo conscientes de ello. Al final, creo que Superpatrimonio no es solamente un cómic, sino también es una manera de reconectar con nuestras propias raíces y transmitirlo a las nuevas generaciones, que estas nuevas generaciones conozcan toda nuestra historia. Y hablando del gran patrimonio cultural que tiene Totana, una de las historias del patrimonio que más me llamó la atención fueron los huertos de Totana. Estas imágenes pertenecen al primer volumen del cómic y me resulta fascinante cómo esos 3 grandes huertos tan reconocibles para todos los que hemos crecido aquí en Totana están interconectados por sus vínculos históricos y genealógicos. Por ejemplo, aquí tenemos el huerto de los Grey, la llamamos así, pero bueno, realmente no sería su nombre correcto, ya que esta casa la mandó construir Justo Aznar y se la dejó en herencia a una de sus hijas. Lo que pasa que esta hija se casó con Alberto Grey y pues por ello empezamos a llamarlo la Casa de los Grey, pero realmente no pertenecía a la familia Grey. Sorprendentemente también otra de las grandes casas, ¿no?, que conocemos, como es la Casa de la Charca, pues también perteneció a Justo Aznar. Justo Aznar la mandó construir, además fue un capricho, Villa Concepción. Es una obra arquitectónica maravillosa. Y también la llamábamos la Casa de los Maestre. Un poco pasa lo mismo que con la de los Grey. Realmente la casa era de la hija de Justo Aznar, pero esta se casó con un maestre y, pues como pasaba antiguamente, se empezó a darle el nombre, ¿no?, del marido y no de ella. Y por último también la casa que tiene una historia fascinante es la Casa de la Torreta, que también era de Justo Aznar y esta se la dejó a su hijo. Por eso solo se llama La Torreta, porque no adquirió el apellido de la mujer, del hijo de Justo, claro. Entonces, bueno, esta relación me interesó muchísimo y toda la historia que hay detrás de estas 3 casas tan reconocibles para todos los que hemos crecido aquí. Además, las 3 son auténticas obras de arte. De hecho, esta también se cree que participó en su construcción el arquitecto Víctor Beltrí. O sea que son unas auténticas obras de arte que encarnan una historia maravillosa detrás de sus paredes. Pero no solo la historia de los huertos de Totana, sino también, por ejemplo, el acueducto de las Ollerías, que conducía el agua potable desde el manantial hasta el centro de la ciudad, concretamente hasta la fuente de Juan de Uceta, que también aparece en la pantalla, que es otra obra de arte. O todos los secretos también que guarda la Iglesia de Santiago y que tenemos presente y no conocemos. Creo sin duda que Totana tiene un patrimonio cultural muy, muy rico. Y no solamente patrimonio material, sino también inmaterial. Al patrimonio inmaterial es cierto que se le suele dar como menos importancia, pero creo que al final el patrimonio inmaterial es lo que nos conforma como sociedad y como comunidad. Un ejemplo de ello es la Semana Santa de Totana, que tiene muchísimos secretos, más allá de su dimensión religiosa o estética, encierra una compleja red de significados, de símbolos y secretos que forman parte de la identidad colectiva del municipio. O, por ejemplo, la historia del garabazo, que es tan singular y representativa de Totana, que además tiene una procedencia muy singular e interesante, que está explicada en el cómic y que os va a encantar seguro. Y a nivel ilustración, bueno, ha sido totalmente genial, porque creo que cuando dibujas te das cuenta de esos pequeños detalles, esas pequeñas simpletas que a simple vista parecen insignificantes, pero que cuando observas y contemplas para dibujar, entiendes que hay algo más allá. Entonces, cuando ilustras, no solo reproduces lo que ves, sino aprendes a mirar o a contemplar de una manera más certera. Así que al investigar el patrimonio a través de la ilustración, pues fue un proceso totalmente fascinante, es decir, como mucho más completo. Y en relación a los personajes, cada uno de los cómics lo conforman diferentes personajes.
Es decir, en el primero aparecen muchísimos personajes que van acompañando al protagonista, que en este caso es Superpatrimonio. Y en el segundo toda la trama ocurre con un solo personaje que es inculto. Y bueno, a la hora de dibujar me pareció muy interesante participar con el artista David y que cada uno de nosotros reinterpretáramos la información que nos trasladaba Guerau y Alfonso. Por eso existen dos superpatrimonios. Uno está interpretado por David y el otro por mí. Mi personaje representa una superheroína, es una mujer historiadora, divulgadora, inteligente, fuerte, astuta. Intenté representar todos esos adjetivos a través de sus expresiones, de sus movimientos, de su vestimenta. Y bueno, este es el resultado. Y espero que lo haya conseguido y que mi personaje os transmita todo lo que yo he querido expresar. Así que sin duda para mí, y para ir finalizando, Superpatrimonio ha sido una forma de reconectar con mi ciudad, de entender mejor también todo lo que nos rodea y de alguna forma valorar mucho más lo que tenemos, ¿no? Creo que eso es lo bonito de este tipo de proyectos, que te hacen darte cuenta de que el patrimonio es algo vivo, ¿no? Que se manifiesta en nuestras tradiciones, en nuestras calles, en nuestros gestos y que sobre todo nos permite ver quiénes somos, ¿no? De dónde venimos y por qué somos así actualmente. Muchísimas gracias y un placer haber formado parte de estas jornadas. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. Y ahora pues yo ya no voy a hablar mucho más. Si quieres, mientras tanto, Raúl, ponemos el power de David, que va también a empezar un poquito pues comentando cuál ha sido el... Sí, ¿se oye? El cartel, ¿no? Un poco cómo se han lanzado a la idea de este cartel. Bueno, pues el cartel, como todo el proyecto, también fue una proposición que nos hizo Guerau de, bueno, pues se van a presentar las jornadas y qué mejor forma que, bueno, pues recordar nuestro proyecto de Superpatrimonio, que básicamente se centra en dar a conocer el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad y pues qué mejor que dar a conocer nuestros personajes del proyecto con esta composición que generó mi compañera Paula, que acaba de hablar con vosotros en diferido. Y yo me encargué un poco de lo que es el color y la paleta y la forma de la ilustración, quería buscar un tipo de ilustración que no fuese tanto como la que se presentaba en el cómic. Entonces le dimos estos tintes así de acuarela para ser un poco más diferentes y diferenciadores. Pero bueno, procedo a empezar con la diapositiva. Perdón si me estoy girando un poco porque, claro, tengo que ver un poco. Bueno, pues empezamos. Quiero lanzar una cuestión de preguntarnos si de repente todo lo que tenemos de patrimonio desapareciera. Al final, ¿qué seríamos si no tuviesen nuestra catedral, nuestra fuente, cualquier cosa que haga que el turismo venga, que tengamos un poco de esencia? Al final no seríamos nada. Si esto no se da a conocer, pues esto es un poco lo que este proyecto, en base a mí y el objetivo que creemos que teníamos, hacer que el olvido, que no desaparezca. Porque, por ejemplo, edificios como estos, que son la Plaza de Abastos y la Encomienda, son unos edificios que es donde se realizaban ocio y la gente normalmente acudía a su día a día, y a día de hoy muy poca gente puede que lo conozca, y nosotros pues queremos plasmar todos este patrimonio que, aunque aún no está, pues que se recuerde y que se sepa lo que había antes. Bueno, aquí también he mencionado un poco la idea, como ha dicho Guerau, el 100% producción local, no hay nada que sea extranjero ni de otra comunidad autónoma, todo de Totana. Papel a lo mejor, pero
y hasta ese propósito de dar a conocer lo que es nuestro patrimonio. Investigando un poco para ver el tema si se había llevado en otras comunidades o en otros lugares, el tema de la divulgación en cómic, pues resulta que sí, como en Canarias se llevó a cabo este cómic de unas 60 páginas aproximadamente, tapa dura, para divulgar todo, también tema histórico, cultural, y imagino también habrá mencionado fauna y flora. Y bueno, aquí un guiño para que se vea que de verdad este formato tiene importancia y es válido a la hora de divulgar y dar a conocer lo que es todo el tema del patrimonio y la historia de cualquier ciudad o cualquier comunidad autónoma. Los cómics que nos inspiran. Realmente hice un poco de preguntarme, decir, claro que tiene sentido. O sea, ¿cuántos jóvenes que a lo mejor han leído un cómic y de repente han tenido interés en ya sea la arqueología o la ciencia o astronomía, cualquier otro tema, y acaban estudiando esas carreras y siendo grandes profesionales? Además, como si de una película se tratase, es como la pieza intermedia entre lo que es un libro, una novela, que puede resultar un poco más aburrido, y lo que es una película o una serie. Está ahí en medio y es un formato que está en auge realmente, y se puede ver en eventos como la Comic Con y similares, que van miles y miles de personas todos los años, y es básicamente centrado en el cómic. Aquí tenemos también algún ejemplar rollo que puede abrir curiosidad sobre la historia o otra temática artística. Y luego ya empezamos un poco con lo que es el tema, el meollo de Superpatrimonio, el volumen 1 y 2. He querido hacer como un poco todo lo que incluye estos dos volúmenes para todo aquel que nos esté viendo y que no haya tenido la oportunidad de leerlo o de haber venido a alguna presentación anterior, y darla a conocer un poco más. Bueno, pues en el volumen 1 tenemos 4 temas, y dado que es el patrimonio material y a la antigüedad, yo quise hacer un guiño a lo que viene siendo el cine antiguo en blanco y negro, utilizando monocromáticos los colores, o sea, solo una tinta y diferentes tonos de grises, por así decirlo. Y aquí vemos 2 imágenes, una es de la Santa y otra de mi compañera aquí, las cabezuelas. Un punto importante del primer volumen que a mí me resultó muy interesante, aquí vemos 2 imágenes que son unos bocetos que no son los finales, os los regalo aquí para que lo veáis, es que la Bastilla a mí me parece que es un patrimonio que está un poco infravalorado, no tiene el valor que se le podría dar. Y es una cosa que 4.000 años de antigüedad, los primeros enterramientos, primeras civilizaciones, un montón de información súper interesante, documentales de hace más de 10 años, y está como un poco, en mi opinión, un poco olvidada para lo que somos la gente de aquí. No le damos el valor, creo yo, que tiene. Y en el volumen 2, para crear un poco más de intriga y de interés para este segundo volumen, introduje lo que viene siendo más colores, también debido a las temáticas. Teníamos también la idea de introducir nuestro incultor, nuestro villano, para darle también un poco más de chicha. Y estas son las 3 temáticas que, por lo menos en mi caso, traté, que son la gastronomía, el auto de Reyes del Paredón y la música totanera. Bueno, como proceso creativo, ya vamos rápido, vamos terminando. El proceso creativo que yo he tomado básicamente era, debido a los temas que nos pasaban Guerao y Alfonso, coger una especie de historia e ir planteando pues qué tipo de personajes iban a aparecer. Yo, la narrativa que seguía en este cómic desde el principio, en el primer volumen, era coger a Superpatrimonio con una curiosidad por Totana muy fuerte.
y cada vez que aparecía en un lugar o en una zona de estas temáticas que estaba comentando, se encontraba con un personaje secundario que le hacía una guía y le explicaba todo lo que iba a ver, iba a conocer. Estos son unos de los personajes que forman gran parte de la narrativa. Uno es el villano, nuestro protagonista, y aquí a la derecha es uno de los personajes secundarios que hacen narrativa. Pero claro, yo dije, uno no. O sea, en cada temática, por lo menos 2 o 3. Y aquí hay como una gran variedad que si cogéis el cómic, pues bueno, pues podréis ver que en cada temática, en cada patrimonio, se ven varios personajes que, conjunto con patrimonio, pues van descifrando y dándole la información de cada zona a la que Superpatrimonio va a visitar. La paleta de colores, seguida de después todo este trabajo, me gustó muchísimo el trabajo de Jordi Lafebre y entonces intenté coger un poco ese referente y plasmarlo un poco en lo que es este cómic. Se hizo lo que se pudo, se intentó y quedó, la verdad, para mí yo creo que bastante decente, bastante bien. Y aquí un poco la línea que vamos a seguir, un poco lo que son el pliegue del volumen 2 del tema de la gastronomía. Empieza con unos bocetos en papel, más o menos una idea no muy clara, soltando la mano, cómo vamos a hacer este personaje, vamos a poner esta narrativa así, esta viñeta más arriba, cómo vamos a expresarlo mediante las viñetas. Seguimos con el boceto digital, hay muchísimas viñetas que se descartan por el tema de no hay espacio en el bocadillo, me tapa la viñeta. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda, en la temática de la música, me parecía muy curioso cuando la información que nos pasaron estaban las trabajadoras en los almacenes de fruta y ahí es donde se formó lo que es la música de las habaneras. Empezaban a cantar y normalmente eran cantos también protestando al jefe, y me pareció muy curioso decir, pues si coloco al jefe porque decían el jefe te oía y le daba igual porque como le gustaba tanto la música y cómo cantaba, decía, pues que me critiquen lo que quieran, pero que mira que bien cantan, ¿no? Entonces ahí de nuevo un poco una viñeta también descartada porque tampoco podía caber todo. Bueno, ya terminamos, entonces después del boceto metemos la línea, lo limpiamos y lo dejamos todo pulcro, limpito. Introducimos los colores base a los personajes. Seguidamente metemos el color del fondo y ya empieza a coger esto un poco más de forma. Seguidamente le damos un poco de profundidad con las sombras y si hay sombra, pues tiene que haber luz. Y ya finalmente, pues si hay algún detalle, por ejemplo en esta viñeta el detalle sería pues la sartén, el vapor o el vaho de la cocina. Y ya por último, como no, si no metemos el texto, Guerao nos lincha. Y nada, muchísimas gracias y el último paso pues siempre es compartir y dar visibilidad a lo que es el proyecto, que yo creo que la verdad que es un proyecto muy bonito y muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a David y a Paula. Veis que no mentía cuando decía que eran unos profesionales del tema. Y bueno, pues igual que estamos en las terceras jornadas de Historia y Patrimonio de Aledo de Totana, pues resulta que esto por ahora sigue, ¿eh? Yo quiero agradecer a la corporación, a la concejalía, el apoyo, porque me consta que es unánime. Y bueno, pues Totana y Superpatrimonio está ya en la tercera fase, vamos a llamarle así. Y bueno, pues si no pasa nada, para final de año pues tendremos, no vamos a hacer spoilers todavía de la temática, pero bueno, tendremos una nueva edición. Y bueno, ya que está aquí Javi, el alcalde de Aledo, pues también Superpatrimonio sabe viajar. Quiero decir que si la idea os gusta, también es capaz de viajar al pueblo vecino. Y bueno, ahora yo querría haberlo hecho improvisando unas palabras, pero esta mañana resulta que a veces me leo el periódico y me vaya a permitir que lea
unas palabras que escribió ayer nuestro cronista Juan Cánovas Mulero en el periódico de La Verdad. Creo que sabes por dónde voy más o menos, ¿no? Y me voy a tener que poner las gafas, me perdonáis, pero ya la edad, Ignacio. Esto cuando nosotros nos conocimos no pasaba, pero ahora ya sí. Bueno, al final diré algo. Docente de profesión, maestra de las de siempre, de aquellas que hacen de su quehacer un estilo de cercanía y humanidad, de dedicación y entrega, es todo un referente. En su trayectoria de más de 35 años de profesión y vocación, ha transmitido cultura y conocimiento a numerosos alumnos que han pasado por sus aulas, pero también valores, estímulos, razón y sentido de vida. Su calidad humana, entereza y solidaridad son un valioso legado del que se han enriquecido varias generaciones. Ejerció su labor en varios colegios, pero sobre todo los últimos 30 años en el Colegio Público de la Cruz, donde pues también el Ayuntamiento de Totana en 2016 dio su nombre a una de las calles de la localidad y bueno, pues continúa Juan diciendo, y por eso yo creo que hoy en esta jornada de Historia y Patrimonio, nieta del fotógrafo Fernando Navarro, recuperó buena parte del patrimonio fotográfico de su antepasado, cediendo la gran mayoría de él con total generosidad al Centro Histórico Fotográfico de la región de Murcia, al CEIFON, que está disponible en las redes. Y bueno, pues yo creo que, bueno, Juan se extiende un poquito más. Yo creo que hoy prácticamente todo el grupo de trabajo que hemos colaborado en esta jornada, David no podía porque estaba a 300 kilómetros, estuvimos presentes para darle una última despedida. Gran parte de la corporación municipal que está ahí esta tarde aquí también pasó por ahí, eso será por algo. Entonces, bueno, esa persona es Narcisa Navarro, ayer fue su funeral y yo pues pediría un aplauso para ella porque ha luchado muchísimo por el patrimonio y creo que estas jornadas pueden ir dedicadas perfectamente a la memoria de Narcisa.